Bienvenidos a La Voz de tus Proyectos, el podcast de MindArc Studio. Yo soy Micaela Fasano y en cada episodio exploramos las temáticas, la mentalidad y las herramientas necesarias para gestionar proyectos, emprendimientos y diseñar tu realidad personal. Compartiré historias, desafíos, experiencias que veo a mi alrededor y todas las reflexiones que me parezcan pertinentes. MindArc Studio es lo que nos da la base donde el diseño, la innovación y la creatividad nos hacen mejores profesionales. Unite a esta aventura. Hola, bienvenida, bienvenido a La Voz de tus Proyectos. Soy Micaela Fasano. Hoy quiero hacer algo distinto. Hoy va a ser un episodio un poco más intenso, profundo, reflexivo, porque la época del año lo amerita. Hoy no voy a enseñarte una herramienta, no voy a darte tips, no voy a hablar de productividad. Hoy quiero, de alguna forma, ordenar una conversación con vos. Publiqué un post en mis redes de MindArc que para mí no es uno más. Empieza diciendo: no soy una sola cosa, soy la integración. Y de alguna manera sigo nombrando algo que muchas personas sienten, pero que muy pocas se animan a decir. Yo me animé porque tengo tanto que contarte de este año que pasó. Hice esta declaración, te la comparto para que lo pensemos. Dividí en cuadrantes la imagen, donde yo estoy sentada en el centro con la computadora, obvio, tomándome otro café, cosa bastante obvia y natural. Y declaro lo siguiente: directiva cuando hay que decidir, creativa cuando hay que imaginar, ejecutiva cuando hay que concretar y metafísica cuando hace falta sentido. Este post no lo escribí para inspirar, lo escribí para poder posicionar un punto de vista relevante. En un mundo en donde parece que si no de alguna forma sos una sola cosa, ¿no? Sos rara, sos distinta, sos incorrecta, de esto hablamos ya bastante. Yo quise hablar de lo que muchas personas están diciendo y sintiendo y que nunca tiene lugar. Pero sin duda porque es mi respuesta natural, sinceramente. Yo no vine a encajar en una categoría, yo vine a integrarlas. Es mi mayor talento, la integración, y es una de mis palabras del 2026. Yo no vine a mostrarte un mundo perfecto, no vine a decirte como aspiracionalmente a ciertas cosas, porque parte de mi vida yo quiero evitártela. La aspiración es la toma de conciencia de lo que yo viví que no quiero que a vos te pase. No es desde el discurso, es sobre los hechos, sobre las vivencias, sobre los puntos de vista que hoy realmente tenemos, ¿sí? Y ustedes saben que yo trabajo con una metáfora, con estos caramelos de goma en forma de ladrillitos, ¿no? Y desde estos ladrillitos reales que construyeron mi 2025, poder reflexionar y entender este año que pasó, las decisiones estratégicas que para mí también cambian el juego en el 2026. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablarte de esos 12 ladrillos, que algunos son visibles y otros son completamente invisibles. Y esto lo puedes llevar perfectamente a tu territorio porque también te debe pasar a vos. Yo no lo veo como logros, que además en esta época hay mucho postureo con respecto a los logros y posicionarte y referente, etc. Sino yo lo veo como aprendizajes. Entonces, quiero decirte lo que yo sentí sin orden de prioridades, pero como así me nació, hablarte de estos ladrillitos. El primero fue ser speaker en el primer congreso de mentoras líderes. No fue solo subirme a un escenario, preparar la presentación, buscar una temática que traiga un conocimiento disruptivo, lograr que 150 personas al unísono mediten, que se conectaran con algo expansivo.
fue ocupar un lugar de autoridad sin pedir permiso. Y fue muy decidido muchas cosas, algo puedes escuchar en el episodio donde hablo sobre esto, pero aprendí que cuando un mensaje está muy claro en vos, el espacio aparece. Y yo tenía ganas de decir eso, tenía ganas de traer ese concepto. Lo voy a volver a traer en otro contenido para que lo puedas revivir y lo podamos decodificar mejor, incluso llevar adelante mejor, pero lo que quiero traerles es esta cuestión, ¿no? De sentarse, hablar de mujeres líderes y de cómo tener un liderazgo consciente. Para mí fue una de las cosas más relevantes que sentí que construí este año. El segundo ladrillito es cuando me llamaron para ser speaker en la Semana Internacional de Diseño que este año se dio en la Universidad de Palermo. Esto fue en esta Semana del Diseño, fue para mí muy relevante porque en todas partes del mundo se genera este espacio, este mes donde se habla del diseño, y me convocaron por mis 20 años de experiencia y me convocaron como referente del diseño en Argentina. No soy la única, claramente, y no soy la más rimbombante, pero era un fit perfecto para lo que se está mal logrando. Me vieron y me convocaron. Para mí fue algo que me hizo tanto sentido y a su vez era tan relevante para mí y ni sabía que esto era tan relevante para mí. Yo confirmé algo importante: el cruce del diseño y del liderazgo tiene sentido sobre todo en los espacios en donde uno puede derramar institucionalmente esto. Me pasó en la Universidad de Palermo, pero me pasa en la UBA constantemente. Hace más de 20 años que soy docente ahí, con lo cual entiendo que no es algo marginal, no es algo alternativo, es necesario, y hoy más que nunca hay que hablar del diseño, del liderazgo y de la capacidad creativa. Esto me hizo un lugar muy grande en mi corazón y estoy muy contenta de lo que hablamos en esa ponencia. Lo que a mí me llamó muchísimo la atención es el impacto que dejé meses después de darlo, pero eso se los voy a contar más adelante en otro episodio. Sí, bueno, acá hay mucho material para seguir trabajando. El ladrillo 3 es certificarme en negocios avanzados. Ustedes, algunos saben, yo estoy estudiando en la escuela Scalable a cargo de mi mentor Francisco Santolo, que es uno de los cracks de negocios de habla hispana. Bueno, no quiero hablar mucho de él, ya hablaremos y algún día lo podremos invitar a este episodio y que nos cuente un poco sobre los negocios. Para mí sería un honor, pero para mí certificarme en negocios avanzados fue clave porque la intuición en negocios no escala, no da conciencia, y las fórmulas de donde se hablan de negocios, los resultados de otros pueden contribuir, pero no terminan de armar el camino completo, ¿sí? La creatividad sola no se sostiene, por eso hay que pensar en negocios ágiles, creativos, ¿no? Que entienden la lógica de cómo funciona esto. Y yo necesitaba una estructura para crecer sin agotarme, para entender cómo lidiar con la Argentina y sus lógicas y sus tiempos, y poder adaptarme, ¿no? a esta trilogía que tiene que ver con las empresas, las marcas y el desarrollo del estudio. La verdad que a mí me dio mucha paz, me conectó con gente muy talentosa y me permitió tomar decisiones ejecutivas y directivas en las que yo me siento líder de mis negocios, y eso para mí fue fundamental. Otro ladrillito fue que lancé la primera diplomatura de arquitectura comercial de Latinoamérica, en teoría y en práctica real. Esto para mí es clave, es mi sueño. Hace más de 2-3 años que estuve dando vueltas, me llevó tiempo, forma. Ustedes a lo mejor fueron testigos de que
puse la marca a registrar y que tuve algunas oposiciones, que tuve que adecuarme, que tuve que hacer algunos cambios de nomenclatura, pero bueno, de alguna forma este año decidí que lo empezaba a hacer, no perfecto, pero real, y la verdad que se movió mucha y muy hermosa energía en este sentido. Tenemos alumnos, tenemos camadas que están arrancando. Estoy preparando para que este 26 tenga un montón de fuerza esto y que además el contenido es maravilloso. Así que el aprendizaje de este ladrillito fue claro. El mercado responde cuando hay marco, cuando hay método, cuando hay decisión y cuando hay acción. El ladrillito 5 fue el último y que tiene que ver con este espacio, porque en esta época llegan los famosos Rapid. Los Rapid son como el análisis de logros o de datos o de información de lo que fuiste creando todo el año, ¿no? Y la verdad que este podcast hizo un crecimiento, y escuchen, de un 520%. Este podcast empezó a replicarse en Argentina, en México, en Uruguay, ¿sí? En Perú, en diferentes medidas, pero esto empezó a expandirse. Y yo, que no hice ninguna promoción, solo hice 2 acciones estratégicas, pero muy pequeñas. La verdad que para mí fue muy fuerte, que esto tuviera este número, y me devolvió un fuego interno, porque no fue magia, fue constancia, profundidad, un formato largo. Cuando tuve la faringitis que no pude, yo sentía que estaba en falta, y hoy confirmé algo que hoy sostengo con mucha fuerza. Los formatos largos no son el problema, son el filtro, no son consumo, son para otro tipo de conversación con vos. Vamos con el ladrillito 6. Estos son los ladrillitos visibles. Este año hicimos la segunda edición del programa Mentora Diamante. Fue un ladrillo hermoso, pero también tuvo sus cuestiones, porque fue en un momento personal que tuvo un montón de desafíos, porque sostener procesos profundos también te transforma a vos, no salís igual. Y para mí fue un desafío de presencia, de entrega, ¿sí? Y para mí me movió mucho. De eso vamos a hablar más adelante, más sobre cómo son los procesos de transformación, y que hoy, al final de este podcast, te voy a contar por qué este ladrillito 6 me desató un clic muy importante. Vamos ahora con los ladrillitos que casi no se ven. Ladrillito 7. Mentoreé a más de 120 mujeres en distintos espacios 1 a 1. Es un montón, sí. Alguien que tiene esta herramienta para manejar el tiempo, ordenarse y poder de alguna forma conformar los flujos de su trabajo, permite poder estar para estas 120 mujeres, que algunas son parte de comunidades en las que yo también participo y soy un agente de transformación. Después están las que eligen mi espacio y eligen mis programas de transformación, lo cual este mix es hermoso, porque te eligen por una comunidad que te avala y que permite que vos seas herramienta y puente, y por otro lado shop desde tu propio espacio. Después tenemos los espacios de formación, que fueron bastantes más, ¿no? Pero mentorear, estar ahí, conectarme con estas 120 mujeres, hubo 3 hombres, pero en total, ¿no? Es para mí muy transformador, porque siento que las mujeres tenemos una voz, una capacidad y un talento que el mundo hoy lo necesita más. Ladrillo 8 tiene que ver con lo educativo, ¿sí? Es educar a más de 70 mujeres. Formar criterio vale mucho más que motivar o frases bonitas o tirar eslogans. La formación requiere presencia, estar ahí, entender, adecuar y ajustar cuando se necesite. Esto para mí es algo gigante. Ustedes saben que como educadora, para mí la educación es vital, porque es un capital
potenciador absoluto de nuestras herramientas. Ladrillito 9. Diseñé y acompañé una marca nueva desde cero. Estoy fascinada. Esto para mí era un desafío porque desde el estudio muchas veces arrancamos ya con procesos que estaban andando, con errores, entonces haces, deshaces, etcétera. Pero arrancar desde cero, crear identidad, que no es solo elegir colores, sino sostener esas decisiones incómodas cuando nadie más quiere hacerlo, para mí fue algo que me llenó realmente como profesional. El ladrillito 10. Diseñar y acompañar a clientes en una de las ferias más importantes del país con impacto en toda Latinoamérica. Este punto para mí fue gigante. ¿Por qué? Porque las ferias tienen un nivel de exigencia y preparación que es muy parecido a lo que yo hago en shopping centers, ¿sí? Pero un cliente nuevo, una feria de este renombre, las limitaciones, ¿no?, de conciencia que a lo mejor tienen los clientes en ferias más técnicas, ¿no? Fue para mí un territorio que no ocupé hace muchísimos años, te estoy hablando hace más de 15 años, y que tenía muchas ganas de volver, y más si era una feria tan poderosa como esta. Acá mi ladrillito tiene que ver con que si hay estructura, la presión se puede sostener. Si vos no estás estructurada y no entendés muy bien cómo hacer las cosas, no hay storytelling, redes sociales ni zaraza que sostenga esto. Esto habla justamente de poder y estar y resolver, ¿sí? ¿Fue el diseño más lindo que hice en mi vida? No, la verdad que no, pero es lo que el cliente quería y estar ahí era el objetivo. Después tendremos otros años de esta feria para ir puliendo. Yo creo que sentamos un precedente. Lo que sí hicimos es que utilizamos toda mi experiencia de trabajar en diseñar cafeterías para poder hacer un nodo social en una feria que en general es muy de show off, muy de postureo, y eso fue súper interesante. El ladrillito 11 diseñé un departamento de lujo. No lo diseñé sola de todas formas, pero trabajé muy profundamente en cómo convertir un departamento muy complejo, antiguo, con cierta lógica de preservación de patrimonio, pero también de una adecuación absoluta a los nuevos modos de vida y nuevas tecnologías. La verdad que hoy el lujo no es un exceso, es coherencia, es criterio, es de alguna forma un silencio bien usado, no es mucho más ni ostentación, ¿sí? En otro episodio voy a hablar de las habitaciones de los hoteles en Dubái. El último ladrillito, y este no lo sabés o no, capaz no lo tenés tan claro, pero meditar todos los días durante un año. Medité todos los días. Esto no se aplaude, no se postea, pero se sostiene y ese sostén me sostiene a mí y sostiene todo lo demás. No hay un liderazgo externo sino un liderazgo interno. Entonces esto es una manera de mi gimnasia mental y mi posibilidad. Te podría hablar de 1000 beneficios de la meditación y de las 1000 formas de meditar, pero quería ponértelo también como un ejemplo de logros que podés hacer. Bueno, con esto te cuento un poco el contexto desde donde entiendo y quiero hablarte de la lectura estratégica de este 2025. Porque después de este año y después de poder hacer toda esta mirada, hay cosas que tengo bastante claras. Yo siento que de alguna forma el mundo está cambiando y esta cuestión de pasarnos mucho de rosca, y acá hay muchas mentoras que me están escuchando, pero también hay muchas personas que trabajan con mentores, ¿sí? Entonces ese mentor que lo da todo, yo te digo que ya no va más, ¿sí?
esos salvadores emocionales tampoco, ¿no? Hoy hay que buscar dirección, ¿no? Hoy ser profundos no significa que el proceso sea eterno, ¿no? Significa precisión y hacernos líderes de los procesos, ¿no? De ponerle nombre, de llevarlo adelante, de poder generar espacios cálidos donde esto pueda ser mencionado, trabajado, interpelado, mirado de diferentes ópticas, ¿no? Creo que la profundidad, que parece que el mundo, ¿no?, fuera cada vez en otro sentido, creo que es el verdadero lujo y es la verdadera palanca de crecimiento. Hoy se habla mucho de autoridad de marca, ¿no?, o autoridad de referente. Yo sigo insistiendo que no es en mostrar más o decir más, sino en pensar mejor y que tus acciones también hablen por vos. Porque acá hay algo clave y lo veo muchísimo. Hay gente que es maravillosa hablando, diciendo, evocando, dándote sensaciones, activando de alguna forma tu cerebro, ¿no?, tu neuroplasticidad con algunas cosas. Pero después en los hechos, y no me refiero a los tildes del éxito, dinero, buena vida, etcétera, sino si realmente están haciendo las cosas desde una buena estrategia. Hoy las redes sociales ya no sostienen un negocio, te lo repito las veces que necesites, ¿sí? La comunidad, el criterio, la estrategia, sí. Sí. Y yo todo esto lo sostengo con formatos largos. No me achico y no negocio. ¿Puedo perder viralidad, visibilidad? Sí, pero no congruencia. Y esto es importante. Lo slow, lo como... Sí, resoplo porque se me vienen referentes a la cabeza, pero las cosas como muy hedónicas, sin estrategia, también son cansadoras y tóxicas también, ¿no? Veo bastante toxicidad en estos mensajes, ¿no? Las personas, en definitiva, confían, eligen y compran, por así decirlo, cuando te ven viviendo lo que enseñás, no cuando parece todo perfectito y como bien dicho. Mira. Y en definitiva tiene que ver con que cuando te ven viviendo de lo que enseñás, hace sentido, hace coherencia. Y no cuando lo explicás muy lindo y se genera como una dopamina, una vitamina cortoplacista. Perdón, lo dije. Ahora, miremos a qué va a cambiar en el 2026. El 2026 yo siento que no va a ser un año para hacer más, sino para ordenar mejor, para quirúrgicamente mover las piezas que hay que mover para que esto haga un sentido. Menos fragmentación y más arquitectura interna. Esa es como yo lo expreso, ¿no? Realmente pensar en sistemas, pensar en estructuras de sostén, pensar en estrategias sostenibles y expandibles al mediano plazo. Menos urgencia, más criterio, más músculo en hacer, pero no hacer más, sino hacer con la lógica adecuada. Menos volumen, pero más sofisticación. Los negocios forman una parte de nuestra vida, como así los ingresos, ¿sí? Pero no es lo único. Y a veces se pareciera que es un monotema. Y por eso en el liderazgo, los liderazgos que deciden no reaccionan. Por eso es importante una visión estratégica. Porque hacer más ya no funciona. Y ojo que a veces con esta disrupción de la tecnología hay como una tentación, ¿no? A aprender más esto, lo otro.
Y como usuaria te digo, hay algunas cosas que son maravillosas y relevantes, pero también hacer más, como ya no funciona y lo estamos sintiendo, es empezar a mirar dónde está el valor puesto, dónde estamos siendo, ¿no? más accionables en nuestras fortalezas y poder también expandir desde ahí y bajar las exigencias con los errores. Creo que ese también va a ser una mirada del 2026. Ya iré trayendo más porque las clases de tendencias y de negocios en retail están por salir. Me los permití ir entregando en enero para yo también tener un cierre muy amoroso este fin de año. Entonces te quiero dejar unas preguntas finales para cerrar este episodio del podcast, que son: si mirás tu 2025 como un año de ladrillitos, y no me lo respondas ahora, es para que resuene en vos, ¿no? Esta pregunta que quede. ¿Cuáles fueron tus ladrillitos que te ordenaron y cuáles te fragmentaron? Porque sí, hay algunas construcciones que nos separan. Algunas construcciones son de ego, algunas construcciones son del deber ser, algunas construcciones son cosas que pensamos que nos iban a dar una realidad tal o cual y que ahora las vemos desde otra perspectiva. Y ahora miremos para el 2026 y pregunto: ¿qué parte tuya necesita volver al centro para que tu proyecto realmente crezca? Quiero decirte que, como te adelanté, a mí todo este movimiento me conmovió, ¿no? Entonces me movió desde adentro y hice algunos cambios en mis programas y tengo una propuesta para hacerte para estos primeros días de enero y ya arrancar. Para estos primeros días de enero podemos arrancar muy bomba con Life Flow 2026. La vida en flow. Integración muy potente. Y la verdad, este programa tiene un potencial muy grande porque tenemos todos los aprendizajes del Líder en Flow, que ya cumple 1 año y medio de este programa, que tuvo a más de 30 mujeres. Planificación con Feel Good Planificación, que es una estrategia que me encanta y que se adecua muchísimo a la agilidad de estos tiempos. La lógica multilogradoras, mis amadas creativas, creadoras que se rompen el molde, que son incorrectas y que buscan tener una mentalidad para liderar su incorrectitud, bienvenida y hermosa en el mundo, y desafío SEO para poder trabajar todo esto. Y estamos trabajando de nuevo con la comunidad Makers, así que Life Flow 2026 va a ser una bomba que recopila todo este aprendizaje, y para que una parte pueda volver al centro sea construcción y nada te quede afuera del tintero para este brindis de este nuevo año. Está como hoja en blanco que trae todo el aprendizaje y todos los anhelos y que se puede diseñar cuando sabemos qué queremos lograr. Gracias por estar acá. Esto fue La Voz de Tus Proyectos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de La Voz de Tus Proyectos, el podcast de Mindark Studio, donde el diseño, la innovación y la creatividad nos hacen mejores profesionales. Unite y contanos qué te pareció.